El día que lo iban a matar, Santiago Nasser se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higueros donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, invocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba a soñar solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago. En esos dos sueños de su hijo y en los otros sueños con árboles, él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró después de que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destrozado como un cerdo una hora después. Lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor, y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante, con una brisa de mar que llegaba a través de los plantanales, como era de pensar que lo fue en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo un denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda como la que había visto Santiago nacer en el bosque del sueño. Yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandra Cervantes, y apenas si desperté con el alboroto de las campanas tocando el arrebato, porque pensé que las había soltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de caqui y las botas de montar con que se iba los lunes al divino rostro. La hacienda de ganado que heredó de su padre y que la administraba como buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba a cinto una 355 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus arepos de cetrería. En el armario tenía además un rifle 30.6 Malinger Schausner, un rifle 300 Holland Magnum, un 22 Hornet con mira telescópica de dos poderes y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada, pero antes de abandonar la casa el arma escondida entre la funda de la almohada, pero antes de abandonar la casa aquel día le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba, nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. No lo sab Yo lo sabía, y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie se diera ni por casualidad en la tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre, se había impuesta por su padre desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo, y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó por un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia, al otro extremo de la plaza. Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen que su madre tenía de él era la de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de encontrar
tientas una aspirina en el botiquín del baño y ella encendió la luz y lo vio aparecer en la puerta por el vaso de agua en la mano. Como había de recordarlo para siempre, Santiago Nazar le contó entonces el sueño, pero ella no le puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma, desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontré postrada por las últimas luces de la vejez. Cuando volví a este pueblo olvidado, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria, apenas si distinguía la forma a plena luz, y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de costado agarrando a las pitas de cabezal de la hamaca para tratar de incorporarse, y había en la penumbra el olor de bautisterio que me había sorprendido la mañana del crimen. Apenas apareció en el vano de la puerta me confundí con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de lino blanco lavado con agua sola, porque era de piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón. Estuvo un largo rato sentada en la hamaca, masticando masticando pepas de cardamina, hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto. Entonces suspiró. Fue el hombre de mi vida. Yo lo vi en su memoria. Había cumplido 21 años la última semana de enero, y era esbelto y pálido, y tenía los párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de conveniencia que no tuvo una sola instante de felicidad, pero él parecía feliz con su padre hasta que este murió de repente, 3 años antes, y siguió apareciéndolo con la madre, solita hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto. De su padre aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presa altas. Pero de él aprendió también a buenas artes de valor y la prudencia. Hablaba en árabe entre ellos, pero no delante de Plácida Linero, para que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo, y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en un bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nacer era alegre y pacífico y de corazón fácil. El día que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordé que era lunes. Me dijo, pero él se explicó que se había vestido de pontifical por si tenía ocasiones de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés, ni siquiera se bajaba del buque. Le dijo, echará una bendición de compromiso como siempre y se irá por donde vino. Odia a este pueblo. Santiago Naza sabía que era cierto, pero los falsos de la iglesia le causaban más fascinación irresistible. Es como el cine, me había dicho alguna vez a su madre. En cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues le había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara unos paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel día, ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo cuando vine a verla, poco antes de su muerte. El sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando 3 conejos para el almuerzo, rodeada de perros cesantes. Cuando Santiago Nazar entró en la cocina, siempre se levantaba con cara de mala noche. Recordaba sin amor Victoria Guzmán, divina flor, su hija, que apenas empezaba a florecer. Le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café carrero con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes, pero para ayudarla a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme con el cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio, sin apartar la vista de las 2 mujeres que destripaban los conejos en la hormiga. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña, todavía un poco montaraz, parecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibir el tazón vacío. Ya estás en tiempo de desbravar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco. Le ordenó en serio. De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda, y la llevó a vivir en su casa cuando se le acabó el afecto.
el afecto. Divina Flor, que era hija de un marido más reciente, se había destinado a la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No ha vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo gorda y mustia, y rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán. Un mierda, pero no pudo eludir una rápida ráfaga de aspectos a recordar. Al horror de Santiago Nazar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les tiró a los perros de el tripajo humeante. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresará de pronto semejante horror. Dios santo, exclamó asustada. De modo que todo aquello fue una revelación. Sin embargo, tenía tantas rabias atrasadas la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de los otros conejos, solo por amargarle el desayuno a Santiago Nazar. En ese estaban cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor en que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos con paredes de tablones vastos y un techo de zinc de 2 aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Había sido construido en los tiempos en el que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar e inclusive algunos barcos de altura se aventuraban hasta aquí, a través de las ciénegas del estuario. Cuando vino Ibrahim Nazar con los últimos árabes al término de las guerras civiles, ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas del río, y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Nazar lo compró a cualquier precio para poder poner una tienda de importancia que nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo y construyó en el fondo una caballeriza para 4 animales, los 4 de servicio, y una cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto, por donde entraba a toda hora la pestilencia de las aguas, y lo único que dejó intacto en el salón fue la escalera en espiral rescatada de un naufragio. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, hizo 2 dormitorios amplios y 5 camarotes para los muchos hijos que pensaba tener, y construyó un balcón de madera sobre los almendros de la plaza, donde Plácida Linero se sentaba en las tardes de marzo a consolarse de su soledad. En la fachada conservó la puerta principal y se hizo 2 ventanas de cuerpo entero con bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo que un poco más alzada, para pasar a caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. Esa fue siempre la puerta de más uso, no solo porque era el acceso natural a las pesebreras y la cocina, sino porque daba a la calle del Puerto Nuevo sin pasar por la plaza. La puerta del frente, salvo en ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por allí y no por la puerta posterior por donde esperaban a Santiago Nazar los hombres que lo iban a matar, y fue por allí por donde él salió a recibir al obispo, y a pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto, nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de Riohacha debió sentirse sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación nacional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba visitada varias veces con un nombre de folletín: la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la de Plácida Linero, que contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo no salía Mi hijo nunca salía por la puerta de atrás. Cuando estaba bien vestido, parecía una verdad tan fácil, pero el instructor la registró en una nota marginal, pero no la asentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían cuando él entró en la cocina a tomar el café.
Se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche por caridad y les reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. No lo previne porque pensé que eran habladas de borracho, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó en una visita posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio, ella no lo previno porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y pétrea, como una mano de muerto. Santiago Nazar atravesó a pasos largos la casa en penumbra, persiguió por los bramidos de júbilo del buque del obispo. Divina Flor se le adelantó para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, por entre los muebles de mimbre y las macetas de lechos colgados de la sala, pero cuando quitó la tranca de la puerta no pude evitar otra vez la mano de gavilán carnicero. Me agarró toda la noche, me dijo Divina Flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa, pero aquel día no sentí el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo salir y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza nevados por el esplendor de amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos. Me dijo, era un alboroto, me dijo un alboroto tan grande que no podía creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo, y pensé que venían en el buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin trancar, contra las órdenes de Plácida Linero, para que él pudiera entrar otra vez en caso de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo, y le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de la confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie hasta mucho después de que el crimen fue consumado. Había dado las 6 y aún seguían encendidas las luces públicas. En las ramas de los almendros y en algunos balcones estaban todavía las guirnaldas de colores de la boda, y hubiera podido pensar que acababan de colgarlas en honor del obispo, pero la plaza cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba el taladro de los músicos, parecía un muladar de botellas vacías y todas clases de desperdicios de la parrada pública. Cuando Santiago Arnázar salió de su casa, varias personas corrían hacia el puerto, apremiadas por los bramidos del buque. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde estaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Amenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba y tuvo impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya parecía un fantasma, me dijo. Los hombres que lo iban a matar se habían dormido a los asientos, apretando en el regazo los cuchillos envueltos en periódicos. Y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos, Pedro y Pablo Vicario. Tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Era de catadura espesa, pero de buen índole, decía el sumario. Yo, que los conocía desde la escuela primaria, hubiera escrito lo mismo. Esa mañana llevaba todavía los vestidos de paño oscuro de la boca, demasiado gruesos y formales para el Caribe, y tenían el aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero habían cumplido con el deber de afeitarse, aunque no había dejado de beber desde la víspera de la parranda. Ya no estaban borrachos al cabo de 3 días, sino que parecían sonámbulos desvelados. Se habían dormido con las primeras horas del amanecer, después de casi 3 horas de espera en la tienda de Clotilde Armenta. Y aquel era su primer sueño desde el viernes. Apenas se habían despertado con el primer bramido del buque, pero el instinto los despertó por completo. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, ambos agarraron entonces el rollo de periódicos y Pedro Vicario empezó a levantarse. Por el amor de Dios, murmuró Clotilde Armenta, déjenlo para después, aunque sea por respeto al señor obispo. Fue un soplo de Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una ocurrencia provincial, pero de una virtud momentánea. Al oírla, los gemelos vicarios reflexionaron, y el que se había levantado
Volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada en Santiago Nazar cuando empezó a cruzar la plaza. Lo miraban más bien con lástima, decía Clotilde Almerta. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento, trotando en desorden con sus uniformes de huérfanas. Plácida Linera tuvo razón. El obispo no se debajó del buque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de las escuelas, y por todas partes se veían los guacales de gallos bien cebados que le llevaban de regalo al obispo, porque la sopa de cresta era su plato predilecto. En el muelle de carga había tanta leña arrumada que en el buque había necesitado por lo menos 2 horas para cargarla, pero no se detuvo. Apareció en la vuelta del río, rezongando como un dragón, y entonces la banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo, y los gallos se pusieron a cantar en los huacales y alborotaron a los otros gallos del pueblo. Por aquella época los legendarios buques de rueda alimentados con leña estaban a punto de acabarse, y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarotes para la luna de miel, y apenas si lograban navegar contra la corriente. Pero este era nuevo y tenía 2 chimeneas en vez de una, con la bandera pintada como un brazal, y la rueda de tablones de la popa le daban un ímpetu de barco de mar. En la baranda superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo de sotana blanca con su saquito de españoles. Estaba haciendo un tiempo de Navidad, ha dicho mi hermana Margot. Lo que pasó, según ella, fue que el silbato del buque soltó un chorro de vapor a presión al pasar frente al puerto, y dejó ensopados a los que estaban fuera de la orilla. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer la señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle, y después siguió haciéndola de memoria sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Amador, y además había escogido él mismo los gallos de cresta más apetitosas, pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor, con ánimos de seguir la fiesta, a pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. No parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que había costado la boda. Me dijo: Cristo Bedoya, que estaba con ellos, reveló cifras que aumentaron el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las 4, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conversando en casa de sus abuelos. Allí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de la parranda. Contó que se habían sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados, y 4 terneras que el novio puso a asar para el pueblo en la plaza pública. Contó que se consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2000 botellas de ron de caña, que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado en algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta: así será mi matrimonio, dijo. No les alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar el ángel. Pensó una vez más en la buena suerte de Flor Miguel, que tenía tantas cosas en la vida, y que iba a tener además a Santiago Nazar en la Navidad de ese año. Me di cuenta de que pronto de que no podía hacer un partido mejor que él. Me dijo: imagínate, bello, formal y con una fortuna propia a los 21 años. Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había caribañolas de yuca, y mi madre las estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Me cambio de Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había caribañolas de yuca. Mi madre les estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Me cambio de ropa y te alcanzo, dijo, y cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó del brazo a Cristo Bedoya y se lo llevó hacia la plaza. Dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa, le dijo a mi hermana. Enterada de todo antes que nadie en la casa, a pesar de que hacía años que no salía a la calle, ni siquiera para ir a misa, yo apreciaba esa virtud suya desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela. La encontraba como era aquellos tiempos, lívida y sigilosa, barriendo el patio con una escoba de ramas en el resplandor ceniciento del amanecer, y entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos. Parecía tener hilos de comunicación secreta con la otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas
anticipadas que no hubiera podido conocer sino por artes de adivinación. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el palpito de la tragedia que se estaba gestando desde las 3 de la madrugada. Había terminado de barrer el patio y cuando mi hermana Margot salía a recibir al obispo, la encontró moliendo la yuca para las caribañolas. Se oían gallos, suele decir mi madre recordando aquel día, pero nunca relacionó el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos regazos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande, en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Margot había ido hasta el puerto caminando por la orilla y la gente estaba demasiado excitada con la vista del obispo para ocuparse de otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran la medicina de Dios y las mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones y toda clase de cosas de comer. Desde la orilla opuestas llegaban canoas adornadas de flores, pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de un modo brutal. Ángela Vicario. La muchacha la hermosa muchacha que se había casado el día anterior había sido devuelta a la casa de sus padres, porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que me iba a morir, dijo mi hermana, pero por más que volteaban el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicarse cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo. Mi hermana volvió a casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor con un traje dominical de flores azules que se había puesto por si el obispo pasaba a saludarlos, y estaba cantando el fado del amor invisible mientras arreglaba la mesa. Mi hermana notó que había un puesto más que de costumbre. Es para Santiago Nazar, le dijo mi madre. Me dijeron que lo había invitado a desayunar, quítalo, dijo mi hermana. Entonces le conté, pero fue como si ya lo supiera. Me dijo, fue lo mismo de siempre que uno empieza a contarle algo y antes de que el cuento llegue a la mitad ya ella sabe cómo termina. Aquella mala noticia era un nudo cifrado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella y era además su madrina de bautismo, pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Vicario, la madre de la novia de vuelta. Sin embargo, no había acabado de escuchar la noticia cuando ya se había puesto los zapatos de tacones y la mantilla de iglesia que solo usaba entonces para las visitas de pésame. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama del comedor y le preguntó al hermano para dónde iba. A prevenir a mi comadre Plácida, contestó ella. No es justo que todo el mundo sepa que le van a matar al hijo y que ella sea la única que no lo sabe. Tenemos tantos vínculos con ella como los vicarios, dijo mi padre. Hay que estar siempre de parte del muerto, dijo ella. Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos, los más pequeños tocando por el soplo de la tragedia, rompiendo a llorar. Mi madre no les hizo caso por una vez en la vida ni les prestó atención a su esposo. Espérate, me he visto, le dijo él. Ella estaba allá en la calle. Mi hermano Jaime, que entonces no tenía más que 7 años, era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni para dónde iban, y se agarró de su mano. Iba hablando sola, me dijo Jaime. Hablaba a hombres de mala ley, decía en voz muy baja. Animales de mierda que no son capaces de hacer nada que no sean desgracias. No se dan cuenta ni siquiera de que llevan al niño de la mano. Debieron pensar que me había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es que se oía de lejos un ruido de mucha gente como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda y que todo el mundo corría en dirección a la plaza. Apresuró el paso con la determinación de que era capaz de